a ver los elementos de la conducta, pero veremos elementos objetivos. Como ya han mencionado ustedes, vamos a tener distintos elementos de la conducta típica: objetivos, normativos y subjetivos. Iniciemos por los elementos objetivos. Este se considera, estos elementos los vamos a considerar de vital importancia para realizar el juicio de tipicidad. Me refiero a los elementos objetivos. ¿Por qué señalo esto? Porque vamos a analizar principalmente en delitos de acción y de resultado los elementos objetivos del mismo. Piénsenlo ustedes así: siempre que estemos en tipos penales de acción o de resultado, va a existir un verbo rector de la conducta. Piense usted: al que prive de la vida a alguien. El verbo rector, ¿cuál será? ¿Al que prive? Ajá, privar. Al que se apodere de bien inmueble. También Apoderar. tenemos el apoderar. Entonces aquí vamos a tener este primer elemento, la acción. ¿Estamos? Pues, ¿qué tengo que hacer? El elemento objetivo de la conducta típica va a ser una acción. Pero a su vez, vamos a tener un resultado. El resultado que se produzca de esta acción. Y así pensemos. El resultado pues será un cambio externo en las cosas, un cambio en la realidad. Cuando les digo al que prive de la vida a otro, pues el resultado ¿cuál será? Una muerte, ¿no? Al que infiera lesiones. Entonces, partiendo de estas premisas, vamos a decir que los elementos objetivos fundamentales serán dos: la voluntad y el nexo causal que exista entre el resultado y la conducta. Repito, los elementos objetivos fundamentales que vamos a estudiar como elemento de la conducta típica serán voluntad y el nexo causal entre el resultado y la conducta. Muy bien. Entonces veámoslo de este modo. Pensemos, ya estuvimos analizando el elemento conducta, pero vamos a ver que una exigencia del tipo es que la conducta debe de ser voluntaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el elemento voluntad se vuelve indispensable para ser considerado como prohibido
por el legislador. ¿Qué quiere decir esto? Hablaremos de conducta voluntaria. Piénsenlo así. El sujeto activo del delito debe tener la facultad o posibilidad física de dominar su cuerpo. Es decir, podemos definir a la voluntad como la capacidad para autodeterminar libremente nuestros movimientos corporales. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos los axiomas que rigen al derecho penal? Había uno, nullum crimen sine conducta. ¿Sí lo recuerda, Rubén? Sí, directo. Ok, pues aquí viene justo la importancia de esos axiomas, véanla ustedes, que se convierten en estos elementos rectores. Si no hay conducta, pues no habrá delito. Pero más No hay importante aún, mándeme. Pero sí que si no hay conducta, no hay crimen, ¿no? Más o menos así nos comentaba Ajá, este bueno, principio. sería la traducción literal, sería no hay crimen sin conducta. Pero Sí, bueno, nosotros hablaremos de delito y hay que entenderlo como les comentaba. Bueno, conducta, sí, pero ¿qué tipo de conducta? Ah, conducta típica, perfecto. Pero después viene conducta voluntaria. Para poder determinar que la conducta es típica o no, pues tengo que primero analizar si la conducta fue voluntaria. Y para hablar de esta voluntariedad o no de mi conducta, debo de entender primero que tenga la capacidad para autodeterminar libremente mis movimientos corporales. Porque si no, se puede dar el caso de conductas involuntarias. Sí, sí, se puede. Ok. Y la conducta involuntaria podrá ser sancionada, penalmente hablando. Sí. Habrá que analizarlo. sí, por ¿En eso. qué, en qué caso sí, Alejandro? Pues cuando sea una acción negligente. A ver, dame un poquito más. Sí, yo puedo tener una actuación negligente y derivado de mi actuación negligente privar de la vida a alguien. Entonces no lo estoy haciendo dolosamente, sin embargo, sí tengo una culpa. Ok, pero no confundamos eh, en este momento el dolo con la voluntariedad. Aquí el típico caso es no sé, ponen ejemplos de libro, el sonambulismo. Cuando una persona no controla su cuerpo por alguna condición médica y con eso produce una lesión, ¿habrá juicio de reproche? ¿La conducta fue voluntaria? No, Perfecto, miren, veámoslo así. Para realizar el análisis de la voluntad, necesitamos hacerlo desde el punto de vista estrictamente físico objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo que es físico objetivo, hay que entenderlo respondiendo
la siguiente pregunta. ¿Cómo lo hizo? Es decir, la conducta, ¿cómo la hizo? Dejando de lado la pregunta ¿por qué lo hizo? ¿Qué es lo que tú me planteabas, Alejandro? ¿Por qué lo hizo? Pues parece referirse más a un elemento subjetivo, ¿no? ¿El sujeto fue negligente o no fue negligente? Pero aquí estamos analizando la conducta física objetiva. Operó y lo mató. ¿Estamos? Bueno, cuando operó, pues me imagino que lo hizo voluntariamente, ¿no? Ni modo que yo no quería y me metí a un quirófano a operar a alguien. ¿Sí me explicó? Insisto, estamos viendo análisis objetivos. Bueno, perdónenme, análisis de elementos objetivos. Por lo tanto, tenemos que partir de eso. El ejemplo que le daba del sonambulismo. Una persona se levanta y camina. ¿No? Piense usted ese ejemplo. El análisis de la voluntad debe de responder cómo se levantó y caminó. Nada más. ¿Qué estoy analizando? Conducta. No adelantamos juicios de reproche, ¿estamos? Piense usted la pregunta, ¿cómo se levantó y caminó? Pues debemos de responderla pensando, ¿el sujeto se movió con sus propias fuerzas? ¿Él dominaba la actividad de su cuerpo? ¿Sí me explicó? Sí. Ok. En cambio, si analizamos el elemento subjetivo, habría que preguntarnos en este mismo caso, ¿para qué se levantó y caminó? Y las respuestas pues serán, dependiendo los casos, ¿no? Pues se levantó y caminó para ir al baño, se levantó y caminó para ir a la cocina, se levantó y caminó para agredir. Estas diferencias en el análisis son muy importantes para realizar el juicio de tipicidad. ¿Por qué? Porque piense usted lo siguiente, la ausencia de voluntad dará lugar a la exclusión del elemento objetivo de la conducta típica. Ya veremos más adelante la ausencia de voluntad, pero en este momento me interesa que entiendan ustedes esta cuestión de la voluntad en la conducta. ¿Me pueden ayudar abriendo su Código Federal de Procedimientos Penales? Perdóneme, Código Penal Federal. Y sitúenme, tiene que venir en los primeros capítulos. Sitúenme, por favor, el rubro, el título de causales de atipicidad o de exclusión del delito.
¿Quién lo tiene a la mano? Yo, doctor, es el artículo 15. 15. ¿Me puede ayudar, por favor, a darle lectura? Sí, artículo 15. El delito se excluye cuando, fracción primera, el hecho se realice sin intervención de la voluntad de la gente. Aquí. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que son causales de atipicidad la ausencia de la conducta? El Código Penal Federal le denomina exclusión del delito. ¿Pero a qué voy? Bueno, ese será el análisis negativo, cuando no se dé el aspecto. En este quiero que analicemos qué es, ¿no? La conducta. Entonces, ustedes deben de tener en mente, si no hay conducta típica voluntaria, no podemos hablar de un delito. ¿Quedó claro? Y entendamos que esta voluntad la vamos a definir como la capacidad para autodeterminar libremente los movimientos corporales. Dígame, Alan. Buenos días, profesor. A mí me queda una duda. Digo, el tema pareciera un poco sencillo, pero no lo es. Por ejemplo, Sí. cuando tratándose de imputados, cuando uno alega que no hay conducta del sujeto activo, entonces entiendo que, digamos, la teoría del caso no podría versar en un elemento negativo digamos, del delito, es decir, no podríamos alegar ausencia de conducta, porque la ausencia de conducta como elemento negativo, pues habla de lo que usted ya nos había dicho, ¿no? Por ejemplo, sonambulismo, hipótesis muy específicas, sino que tendríamos que ubicar como falta, digamos, atipicidad por falta de elementos del tipo, porque, digamos, la conducta se estudia a nivel de tipo penal, ¿no? No sé si estoy en una postura correcta, gracias. A ver, pero dame el ejemplo. ¿Cómo lo plantearías? Sí, es que, por ejemplo, no sé, yo tal vez me están acusando de, por ejemplo, de robar algo, ¿no? Uh-huh. Y yo como defensa planteo, oye, pero pues tú no hiciste nada, o sea, no hay ninguna, o sea, tú no cometiste ningún delito, o sea, tú no ni siquiera, o sea, te están confundiendo tal vez, ¿no? Uh-huh. Hay ausencia de conducta de lo que tú estás diciendo, sí, pero a lo que voy es que la ausencia de conducta entendida para el Código Penal como elemento negativo, pues no es como tal la ausencia de conducta, ¿no? Sino la ausencia de conducta solo es el sonambulismo, estas hipótesis muy específicas como elemento negativo, sino que la Ok, conducta se estudia más bien como elemento del tipo sí. pero creo que aquí tendremos que atender a dos cuestiones. Primera, la conducta va a tener distintos elementos. Uno es la voluntariedad. En este caso, estoy de acuerdo contigo. Para el caso que tú me estás planteando, ahí no tiene sentido ni analizar la voluntariedad porque hay ausencia completa de una conducta. Y Exacto. ni siquiera tendría caso analizar nexo causal, que es lo que vamos a ver a continuación, pues porque ni siquiera has cometido una conducta descrita en el tipo. Ahí la causal de exclusión del delito viene más adelante en el propio artículo 15. ¿Me puede ayudar, Ariana? ¿Lo tiene a la mano?
No recuerdo ahorita la fracción, vamos a leerlo y ahorita le digo cuál es. Sí, sí tengo el... mm, ¿Quiere que lea la fracción segunda? Ajá, a ver si viene la que digo. Es que dice, se demuestra la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito que se trate. Ah, pues ese sería Ujú. la inexistencia de alguno de los elementos de la descripción típica. En este caso, Exacto. Alan, el elemento que, que no existe En la es conducta, ¿no? la conducta. Ya, pero ya Claro. olvídate de la voluntad. Ni siquiera está el verbo rector. Ya Ujú. no podemos hablar si yo quería desapoderar o no. ¿Sí me explicó? Sí, Ni es que, siquiera. Ajá, dime. claro, no, es que ya con lo que usted me dice ha resuelto mi duda, porque justo eh, cuando se habla de atipicidad por ausencia de conducta, uno no tiene que pensarlo literal, ¿no? Porque si no podría caer en un error al analizar, digamos, el elemento jurídico de la teoría del caso que vaya a plantear pues ya en el juzgado, ¿no? Porque justo aquí más bien lo que se tendría que plantear es una ausencia de conducta, pero a nivel de tipo penal como elemento objetivo del mismo, ¿no? Y no como ausencia de conducta, atipicidad por ausencia de conducta. Exactamente. Exacto, porque en la primera fracción se refiere a la voluntariedad. La segunda fracción ya habla de los elementos de la descripción típica. Cualquiera. Dentro de esos elementos de la descripción típica tenemos la conducta. En el caso concreto, es inexistente mi conducta, por lo tanto, no existe delito. Al respecto, sobre esto que estamos hablando, conducta voluntaria y nexo causal, les voy a compartir, a dejar que ustedes analicen una audiencia en la cual solicité el sobreseimiento de un proceso justo porque no se acreditaron estos elementos. A mi cliente se le acusó de haber cometido un homicidio en riña. Homicidio calificado en riña, si mal no recuerdo. Y ustedes van a ver el planteamiento que se hizo. Ahora sí que, como dice Alan, la teoría del caso planteada y el resultado de la misma. Y justo con los elementos que se presentaron, se demostró la inexistencia de un elemento, justo esta fracción segunda, Alan. Ahora, el caso fue en Ciudad de México, se utilizó Código Penal para la Ciudad de México, pero tiene un artículo similar a este que estamos leyendo. Por eso analizo el Código Federal, porque el Código Federal, los códigos locales se parecen un 90%, ¿sí me explicó? Ya veremos que el Código Penal para Ciudad de México, si mal no recuerdo, sí habla de causales de atipicidad, no de exclusión. Pero ustedes van a encontrar que son similares. Es más técnico, desde mi punto de vista, hablar de causales de atipicidad y no de exclusión del delito. Es mi modo de pensar, ¿no? Pero ustedes ya lo verán. ¿Te resolví la duda, Alan? Sí, totalmente. Es que como
comentaba, parece sencillo de entender, pero es complejo. Ok, muy bien, Alan. Entonces pasemos al siguiente elemento objetivo que estamos estudiando, el nexo causal. Hablemos un poquito de esto. Piénsenlo así. Ya analizamos que va a ser necesario tener una conducta voluntaria. ¿Estamos? Bueno, una conducta típica voluntaria. Y esta conducta, una vez realizada, desencadenará una serie de resultados que se convertirán en causas que culminarán con el resultado descrito en el tipo penal. Es decir, debe de existir un vínculo entre el resultado típico exigido por el legislador y la conducta voluntaria desplegada por el sujeto activo. Veámoslo con un ejemplo. Si Juan saca una pistola cargada, apunta y jala el gatillo, pues esto va a provocar que salga una bala proyectada, ¿están de acuerdo? Y si esta bala que salió proyectada impacta en el cuerpo de Lupe, y esto le ocasiona una lesión mortal que le provoque la muerte, pues podemos analizar que existe un nexo causal, ¿no? Entre la conducta desplegada por Juan y el resultado típico, en este caso, que fue privar de la vida. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, esta consideración, el nexo causal, nos da unos dolores de cabeza importantes. Porque vamos a encontrar que hay ocasiones en donde existe un resultado típico, pero no tenemos un nexo causal. Piénselo usted así, en el ejemplo que les voy a pasar, hay un resultado típico que no puedo negar. Una persona perdió la vida. ¿Están de acuerdo? Pero lo importante es analizar, uno, ¿existe nexo causal entre ese resultado y la conducta voluntaria del sujeto activo del delito? Y ahí nuevamente, Alan, me parece que en el caso que tú me pones es lo que tendríamos que estar analizando, ¿no? Si existió esa conducta y si hay nexo causal, porque tal vez el resultado típico pues exista. No, me hablabas de un robo, por decir algo.
pues a lo mejor a la persona que desapoderaron de su bien mueble, pues va a decir, a mí me robaron. Por lo tanto, es importante, en primer lugar, analizar que el nexo causal, otra vez, no puede ser subjetivo. ¿A qué me refiero con subjetivo? Que pensemos en las características físicas del sujeto para decir, pues tú robaste. No podemos hacer análisis por medio de suposiciones. Deben de existir elementos objetivos que nos permita determinar el nexo causal. Y así piénsenlo ustedes. Podemos establecerlo por medio de los sentidos. El oído, el tacto, el olfato o el gusto. En el ejemplo que daba del disparo de arma de fuego, pues si tenemos a dos personas que nos digan, o una, que vieron cuando Juan apuntó la pistola y disparó, y después escucharon cómo se gritaba de dolor Lupe, y vieron cuando se cayó y le empezó a escurrir sangre, y al poco tiempo murió, pues estaríamos analizando el nexo causal con un elemento objetivo, ¿se dan cuenta? En este caso, con un testigo presencial. Maestro, yo tengo una, pues, un poquito de confusión, duda. A ver, dime. Entonces podríamos definir al nexo causal como el vínculo entre el resultado típico, como bien dijo, como el resultado típico exigido por el legislador y la conducta desplegada de la persona. Es el Pero vínculo conducta voluntaria. voluntario. Sí, no me Sí, quites lo voluntario. Ajá. ok. Este es el vínculo como tal, ¿no? Entre el resultado y la conducta voluntaria. Exacto. Eh, Es el vínculo que existe entre la conducta voluntaria típica desplegada y lo que pide el legislador. ok, en el ejemplo que nos pone que una persona acciona un arma de fuego en contra de otra, la Ujú. conducta como tal es el accionar el arma de fuego. El resultado es la Ajá. persona este, herida o fallecida. Ujú. El vínculo como tal, específicamente, ¿cuál sería? En este caso, el nexo de causalidad, o sea, la conducta es saqué el arma, apunté y disparé. El nexo es ese disparo produjo la lesión que privó de la vida a tal sujeto. Entonces, podría ser la intención, la No, voluntad. aquí todavía no vemos intenciones no, voluntad sí se analiza, pero es un elemento aparte. Únicamente es la Aquí, conducta. aquí el nexo causal es el resultado objetivo que mi conducta produjo el resultado pedido por el legislador. Ok, El tipo, vayamos al tipo penal, al que prive de la vida a otro, ¿estás de acuerdo? sí. Se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Ok. El legislador no te dice cómo lo vas a privar de la vida, únicamente exige una conducta a privar
de la vida. ¿Con qué medios, objetos, fines? Eso no, ahorita no se analiza. Por eso insisto, como estamos analizando conductas, elementos objetivos, voluntad y nexo, los tenemos que acreditar igual con elementos objetivos y no con suposiciones. Decía, en el caso que doy del arma de fuego, como elemento objetivo tenemos, como un elemento de prueba objetivo, decía, lo podemos acreditar por medio de los sentidos, cuando hablamos de testigos. ¿Está de acuerdo? Pero hay ocasiones donde no hay testigos y a lo mejor se puede acreditar por medio de expertos, como lo serían los peritos. Piense de este modo. Un delito de realización oculta, como una violación sexual, difícilmente vamos a tener testigos, ¿concuerdan? Así es. Ok. Existe una conducta al que por medio de en contra de la voluntad imponga cópula, ¿no? Algo así. Estaríamos hablando de violación. Y pensemos que dentro de los hallazgos descubrimos células espermáticas en cavidad vaginal. Podríamos hacer una confrontación de material de ADN, de fluidos, entre el sujeto activo del delito, del investigado, y estas células espermáticas que encontramos. Sí podríamos, ¿no? Ok. Y si la realizamos y hay, digamos, una prueba de ADN y hay concordancia entre el material genético del investigado y el encontrado, ¿eso acreditará el nexo causal? ¿Qué piensan? Sí, tiene elementos objetivos. Pero no estamos acreditando. O Sí, sea, sí. ahí acreditamos que hubo, Sí. bueno, ni siquiera acreditaríamos que hubo cópula, ¿no? Acreditamos que existían células espermáticas en la cavidad vaginal. ¿Ya ven cómo acreditar el nexo causal es más complicado? O pensemos que diga el sujeto activo del delito, típica defensa. Sí hubo cópula, pero fue voluntaria. ¿Sí vamos analizando? Sí. Pero necesitamos forzosamente elementos. Los peritos se vuelven indispensables. En este ejemplo que doy, insisto, solamente es para que ustedes vean que acreditar el nexo causal es complicado. Los peritos, piense usted, en el caso de un homicidio, pues una autopsia, el perito médico forense nos podrá decir la causa de la muerte, ¿no? Sí. Un perito en criminalística nos podrá decir el modo en el que aconteció el hecho investigado. Un perito en balística nos podrá decir si el proyectil salió del arma que le encontramos al sujeto activo del delito. No sé, un perito en dactiloscopía nos puede indicar si el arma del sujeto activo del delito presenta sus huellas digitales. ¿Sí ven cómo todos estos tienen que ser elementos objetivos? ¿Por qué? Porque estamos hablando, son datos objetivos,
para acreditar el elemento objetivo. Pero el elemento objetivo, insisto, es esta relación que existe entre la conducta voluntaria y el resultado. Insisto, la conducta voluntaria desplegada por el sujeto activo va a desencadenar una serie de resultados que culminarán con el resultado típico descrito por el legislador. Partiendo de esto, hay que analizar, son los elementos objetivos los que nos permiten determinar una relación, bueno, la relación causal que existe entre la conducta y el resultado. Piensen ustedes, esto se retoma de antigüedad desde el causalismo. ¿Recuerdan ustedes? En la teoría del causalismo, pues ya lo saben ustedes, ¿no? La causa de la causa es la causa de lo causado. Así me explicaron cuando les pregunté qué era el causalismo. Veámoslo de este modo. Esto, el nexo causal, implica establecer que toda causalidad desencadenada, perdonen, por la conducta debe llegar al resultado típico. De tal modo, pensemos en el ejemplo que les doy del disparo de arma de fuego. No basta con acreditar que Juan disparó un arma, sino también es necesario acreditar, pues, que salió una bala de esa pistola, cuál fue la trayectoria que siguió la bala, que dicha bala impactó y lesionó órganos fundamentales y que esto fue lo que ocasionó la muerte de la víctima. Si esta cadena causal no se respalda con pruebas científicas y pruebas, digámosle, no científicas, como pueden ser los testigos, pues no cabrá o no se podrá establecer una condena. ¿En virtud de qué? Bueno, como ustedes ya saben, el Código Nacional de Procedimientos Penales exige un estándar probatorio para condenar. El estándar probatorio es más allá de toda duda razonable. Entonces, pues parece ser que si no tenemos estos elementos, no podemos conseguir una condena. ¿Queda claro? Sí. Entonces, aquí tenemos que entender este siguiente elemento, el nexo causal. Muy bien, estos son los elementos objetivos de la conducta típica que vamos a estudiar.
Insisto, en la actividad que les voy a dejar con la audiencia que les voy a mandar, ¿qué es lo que quiero que analicen? Otra vez, no quiero que me hagan resumen de la audiencia. No sé si se fijan que el que habla en la audiencia soy yo. No tiene caso que me hagan un resumen. Yo la viví, yo sé de qué se trata. El caso lo llevé yo. ¿Sí queda claro? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quiero que analicen los elementos objetivos de la conducta imputada al sujeto activo del delito. Es decir, ¿cuál fue la conducta voluntaria típica que desplegó? El nexo causal entre esa conducta y el resultado típico exigido por el juzgador. ¿Queda claro? Una vez que ya tengan ustedes eso, la siguiente parte del ejercicio, ¿cuál es? En el caso concreto que les voy a poner, quiero que ustedes me digan qué elemento se acreditó o cuál no se acreditó. De los elementos objetivos. Ustedes incluso van a notar que en mi petición de sobreseimiento yo la realizo por una fracción. Donde le digo al juzgador, es que no existió el hecho. Y el juzgador reclasifica, me dice, no, el hecho sí existió, lo que se encuentra plenamente acreditada es la inocencia de tu representado. Les pregunto, ¿es lo mismo hablar de inocencia que del hecho? ¿Qué piensan? Yo digo que no, ¿Por qué no, José? porque puede haber existido el hecho, pero pueden estar imputando este, sin justificación a alguna persona. Digo que es algo que pasa continuamente, ¿no? En la fiscalía. Bueno, en Dinamarca, aquí no me atrevería yo siquiera a mencionarlo. Tania, dígame. También pienso que no es lo mismo hablar del hecho que de la participación de una persona, basándonos en el estándar del artículo 316, creo que es fracción segunda. Una cosa es que se establezca que el hecho existió y otra la probabilidad de que la persona participó o lo cometió. Bueno, justo, y parte de esto, ustedes van a darse cuenta que fue el debate. Dime, Alan. Sí, parecido a lo que comentaba mi compañera, bueno, en el tema del sobreseimiento son distintas cosas. El hecho no se cometió es uno muy distinto digamos, a la inocencia del imputado. De hecho, las causales de sobreseimiento, ambas están ubicadas en supuestos distintos. Y justo el hecho no se cometió, desde mi punto de vista, incluso es un paso antes de analizar la inocencia del imputado. Si el hecho no se cometió, pues creo yo ya no se tiene que analizar si la persona es inocente o no, porque pues, no hay un hecho. Entonces, lo primero que se analiza es un hecho con apariencia de delito y en un segundo momento la responsabilidad o la probable responsabilidad, dependiendo del momento procesal en que nos encontremos, de ese sujeto, de ese hecho. Eso Justo, vea usted que concordamos aquí. Fíjense, en el salón todos somos unos genios. El problema es cuando llegamos a la audiencia.
Mi razonamiento fue exactamente el mismo y yo planteé mi solicitud de sobreseimiento en esa tesitura, porque para mí, al igual que lo que señala Alan, primero, a ver, ¿existió o no el hecho? ¿Para qué? ¿Cómo voy a realizar el juicio de tipicidad y el juicio de culpabilidad si ni siquiera se acreditó el elemento objetivo? En este caso, conducta y nexo de causalidad. Por eso quiero que usted analice en el foro y propiamente cómo lo establece nuestro legislador, porque el legislador dice, el hecho no exista, ¿cómo vamos a interpretarlo? Pues para su humilde servidor, esa fracción la debemos de interpretar como la unión de los elementos objetivos de la conducta típica. También los elementos normativos y, por último, los elementos subjetivos. Para mí, eso, ahí tendríamos que hablar de el hecho y no de modo aislado. Pero usted va a ver el razonamiento del juzgador. ¿Qué quiero decir? Estoy contento con el resultado porque mi cliente salió libre. Pero no estoy de acuerdo por el motivo. ¿Sí me explicó? Claro. Y de este caso en particular, la fiscalía se fue a la apelación y la sala confirmó el sobreseimiento. Y ustedes sabrán que un sobreseimiento pues tiene efectos de sentencia ejecutoriada. Bueno, de sentencia absolutoria, perdón. En su momento, ahora ya ejecutoriada. Y hasta donde tengo conocimiento, ya no interpusieron el amparo. Les compartiré la sentencia de la sala y la resolución de primera instancia a la audiencia para que usted analice, pero otra vez, analice los elementos de la conducta típica, objetivo, normativo y subjetivo. Insisto, perdón que parezca disco rayado, no hay práctica procesal, no hay práctica forense sin teoría del delito. ¿Sí queda claro? No se puede ir a parar usted a un juzgado si no entiende esto. Que parecen a veces verdades de perogrullo, pero usted verá los debates que se hacen en los procesos. ¿Sí queda claro? Sí. Perfectísimo. Muy bien, pasemos entonces, da tiempo de hablar, perdón, de los siguientes elementos. Ya vimos elementos objetivos. Ahora pasemos a elementos normativos. ¿Cómo vamos a entender los elementos normativos? Vamos a decir que los elementos normativos de la conducta típica son aquellos que requieren una valoración, ya sea cultural, ya sea jurídica. Expliquemos un poquito esto. Vamos a analizar que hay ocasiones donde el legislador describe la conducta prohibida utilizando palabras que van a requerir una valoración, es decir, requieren un significado
distinto o un que nos otorga el propio legislador. ¿Sí me explicó? Piense usted. Hay ocasiones que para entender el significado, pues es necesario acudir a costumbres o normas establecidas en una sociedad y tiempo determinado. Cuando estamos en presencia de estos actos, les llamamos elementos normativos culturales. Piense usted, un elemento normativo cultural sería en el acoso sexual. Abran, por favor, el Código Penal de Ciudad de México y busquen el tipo penal de acoso sexual, por favor. Sí, A ver, ¿me lo puede leer? sí, doctor. Artículo 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión. Leo el, sí, Ok, continúo. a ver, continúe. eh, Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior. Ok, regresemos, Rubén, por favor, al primer Sí, párrafo. sí, doctor. A De quien este solicite. primer párrafo, espérame, de este primer párrafo, ¿cuál considera usted que serían elementos culturales? Bueno, elementos normativos de tipo cultural. Naturaleza sexual indeseable. Ok, a ver, estoy de acuerdo. Actos de naturaleza sexual. Ujú. Indeseable no sería elemento Cultural. normativo. Ese ya sería un elemento subjetivo porque atañe a la persona, Ujú. ¿no? Al sujeto pasivo del delito. Pero Sí, hablamos aquí de actos sexuales, ¿no? sí. Y le pregunto a usted, ¿qué es un acto sexual? Un acto sexual. No sé si sería la introducción del pene en la vagina, no sé. Bueno, me pareciese que sí, ¿no? Ese no le vería problema. Pero si hablamos de una introducción del pene en la vagina indeseable, eso se llama violación. Ok. Aquí no entraría, ¿o sí? Sí, no, no ¿Qué, entra. ejem ¿Qué ejemplo podría darme, o alguien, ¿no? Quien quiera participar de este tipo penal? Alan. Por ejemplo, no sé, tratándose de un mayor de edad con una menor de edad, por ejemplo, eh, no necesariamente tiene que ser, es que justo ahí lo complejo, ¿no? Es un elemento de valoración cultural, pero por ejemplo, un beso de lengua entre un adulto
y una menor. Menor, ¿estamos hablando de qué edad? Pues de 10 años, por ejemplo. No, bueno, ok, me parece que sí, tendríamos que estar hablando de esta, pero un beso de lengua, aquí viene el elemento cultural. ¿Por qué un beso de lengua se consideraría un acto sexual? Pues por la Ah, relación de edad, ¿no? La relación asimétrica de poder y de edad que existe entre uno y otro, ¿no? Y además, pues, si es desconocido, peor aún. no, pero pensemos, para la sociedad mexicana, un beso de lengua tiene una connotación sexual. Claro. O sea, es cultural porque atañe a una sociedad en un tiempo, momento determinado y en un área geográfica. Porque vamos a ver que estos elementos culturales a veces varían de Ciudad de México a Yucatán, pueden ser distintos. Tania, por favor, le escucho, tiene levantada la mano. Un ejemplo sería que yo estando en un espacio público, no sé, en el metro, y llega una persona, se sienta enfrente de mí, un hombre, y empieza a masturbarse y saca su miembro. Eso sería abuso sexual. Ok, ¿es un acto sexual? ¿Diría usted? ¿Masturbarse es un acto sexual? O sea, con el fin de provocarse así a sí mismo, pues la erección, pero lo hace enfrente de mí. No hay como tal un coito o algo, pero lo está haciendo enfrente de mí. Ok, pero aquí lo que, insisto, lo que hay que valorar es que culturalmente, ¿qué entendemos por un acto sexual? Lo que quiero que me entiendan es esto, elemento normativo de la conducta típica voluntaria de valoración cultural, que es el que estamos viendo. Ahorita pasamos a valoración jurídica. Dígame, Ariana. Un ejemplo de acoso sexual, bueno, es que dice que solicite favores sexuales. Podría ser un jefe que le pida a su empleada, pues que lo masturbe. Ok, pero ahí creo que ya estamos siendo así completamente explícitos. Pero pues es que dice que son favores sexuales. Justo, pero a ver si yo le dijera, porque tengo un caso. Llega el jefe, que entramos a párrafo segundo del que estamos viendo, una relación de subordinación que eleva incluso la penalidad. Pero él no le dice, ¿cómo dijo? Mastúrbeme. No llega y le dice eso. Llega y le dice a su subordinada, voy a inventar, no recuerdo ahora las palabras precisas, algo así como que, Juanita, si no quieres que te toquen tales actividades, pues tienes que salir a cenar conmigo. ¿Cómo ve usted, Ariana? ¿Eso sería un elemento de valoración cultural? ¿Se considerará sexual? Pues yo no lo consideraría sexual, el ir a cenar. No, pero, o sea, te está haciendo una insinuación, no te está diciendo. Ah, es que todavía soy muy ingenua y yo sí le creería que solo vamos a ir a cenar. No, bueno, ok, pero pensemos, ¿hasta qué punto entonces diría usted, aquí ya no? Pues ya estando en la cena, que me empiece a tocar o hacer ya insinuaciones Pero sexuales. insinuación sexual, ¿qué sería una insinuación sexual? Y aquí es el contenido cultural. ¿A dónde? Lo que yo quiero que entiendan que hay elementos que los necesitamos llenar con una valoración de las costumbres de una sociedad y momento, de una sociedad determinada en un momento determinado y en un espacio geográfico determinado. Maestro, por ejemplo, un ejemplo de actos sexuales
como elemento cultural, Ujú. podría ser por ejemplo, la prostitución, el incesto, el tener relaciones fuera del matrimonio, a lo mejor. No sé si a eso se refiere o lo entiendo más o menos así. Pero la prostitución, por lo menos Ciudad de México, no recuerdo que sea delito. No, pero, por ejemplo, en algunas otras entidades federativas, a lo mejor sí, ¿no? No sé, no recuerdo que alguna entidad prohíba como delito la prostitución. Eso sí no lo recuerdo. Pero pensemos, ¿qué otro me dijiste? ¿El qué? Incesto, o Incesto, pero ¿qué parte del tipo penal? Porque no es todo. Tiene que ser un elemento. Recuérdeme, no, perdóneme, estupro estaba confundiendo. Estupro, creo que Ciudad de México ya ni siquiera está legislado, pero estupro decía al que por medio del engaño obtenga cópula con mujer casta, honesta, y no recuerdo qué otros elementos. Casta y honesta serían elementos culturales. ¿Sí me explicó? sí. Pero tenemos que analizar en cada tipo, José, Sí, cada tipo penal, no todo puede ser, no toda la descripción típica puede contener elementos normativos eh, de conducta, de valoración cultural o jurídica. Será solamente uno o dos, como en el caso que estamos analizando. Acto sexual requiere una valoración cultural para este tipo penal, porque vamos a ver en otros donde ya no pasa eso. ¿Sí? Dígame, por favor, Tania. Pues sí, o sea, llegando al punto en el que usted está conduciendo la clase, pues sí, exactamente, acto sexual como el desarrollo de la persona en cuanto a su sexualidad, pero el abuso sexual sería el aspecto negativo en el que la persona que está siendo víctima de este acto, pues no lo está deseando. Ok, pero ahí otra vez estamos confundiendo el elemento objetivo con el elemento subjetivo. Cuando usted me dice el sujeto activo no lo quiere, No, cuando el sujeto pasivo no lo desea. perdóneme, el sujeto pasivo no lo quiere, no lo desea, me parece que ese sería un elemento subjetivo, ¿no? No sería objetivo cultural. Acuérdese que el objetivo no depende, los elementos objetivos no van a depender de la voluntad de los sujetos que intervienen, de sus intenciones. En este caso, yo no quiero, no es mi deseo. Aquí lo que hay que llenar, insisto, ¿hasta qué punto se podría... La típica pregunta que se hace, ¿en qué momento es coqueteo y en qué momento ya es acoso? ¿Tendrá relevancia esto para este tipo penal que estoy señalando? En el ejemplo que yo les daba, un sujeto, no recuerdo ya ni bien qué era, bueno, tenía un grado de una jerarquía superior en el trabajo, no recuerdo bien, era el superior jerárquico de esta persona. El sujeto activo del delito es de género masculino y el sujeto pasivo es una mujer. ¿Estamos? Y este sujeto le hace esta insinuación, no recuerdo ahora las palabras exactas, que esto sería importantísimo, les mando el caso la siguiente sesión, pero es una insinuación algo como que si no te quieres quedar haciendo horas extras o algo por el estilo, ¿no? Pues para que tu vida sea más fácil en la empresa, me tienes que tratar bonito, algo así. Pregunto,
¿esto sería un acoso sexual? De acuerdo al elemento que estamos analizando, sería una cuestión de naturaleza sexual, un acto sexual. Dime, Alan. Pues la línea está delgada, o sea, pero siendo así objetivos, me parece ser que no. Dice, quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable. No, yo creo que justo esta manifestación pudiera ser sujeta a interpretación, ¿no? Este, Claro, y claro, pero recuerde aquí que todo está sujeto a interpretación. habría que ver si a la víctima le produjo un daño o sufrimiento que lesione su dignidad, ¿no? Porque ese es otro Pero, de los... pero ahí ya nos estamos yendo a otro elemento. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, yo no estoy analizando ahorita que ese es otro elemento de valoración, el que acabas de decir, la dignidad. Eso es otro elemento normativo de valoración, pero será de valoración jurídica. Claro, yo me quedaría con que no, no. Ok, bueno, ahí habría que analizarlo. Usted, Tania, dígame. Pues yo no considero que eso sea acoso sexual, más bien sería hostigamiento sexual. Quien comete el delito de hostigamiento sexual, el que valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier que implique subordinación, solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero. Ok, bueno, analicemos este otro tipo. Vamos a lo mismo, favores sexuales. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de lo mismo? Elementos de valoración cultural. ¿Qué entendemos por una valoración cultural? Si mal no recuerdo, en el caso que yo les planteo, está por acoso sexual, ¿eh? La imputación se hizo por acoso sexual. Y justo porque se estaba estableciendo ese resultado típico, afecte a la dignidad de la persona. Pero bueno, vayamos al ejemplo que nos das, Tania. ¿Qué elemento encuentras en esta descripción típica que acabas de señalarnos? ¿Cuál elemento sería un elemento normativo de naturaleza cultural? ¿Favores sexuales? Me parece, estoy de acuerdo con usted. ¿Y cómo llenamos o cómo valoramos esa descripción típica? Pues que aprovechándose de su posición jerárquica como jefe de esta persona. Sí, eso está fuera. Analice nada más el elemento normativo cultural. O sea, Ok. valiéndose de la condición jerárquica, pues eso no es un elemento de valoración cultural ni jurídica, ¿no? Jerarquías, escalafones están establecidas. Que le dijo que, que si quería, no quería hacer ciertas labores, que tenía que tratarlo bonito. Ok. Y ahí culturalmente usted diría que esto es un favor de naturaleza sexual. Pues como se ha dicho bien en la clase, pues es a interpretación. Pero usted cree que el derecho penal va a ser a interpretación. No, pero podría decir que le hizo insinuaciones con una nota sexual, se No, no, refirió no, a no. que lo tratara bonito. Aquí el hecho imputado es así como yo se lo describo. No dice Ok. no dice que le mandó notitas, nada. O sea, se acercó, le dijo, aparte no creo que sean tan tontos los sujetos activos del delito. Sí, no son tan tontos. Exacto. Entonces mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo llenamos
esta descripción, este elemento que usted señala, acto sexual o favor sexual en este caso. ¿A qué acudimos? A un elemento de valoración, un elemento normativo, ¿no? Sí, pero ¿cuáles? Hay que Pues sí. acudir a las Ajá. costumbres o normas sociales del lugar donde se verificó el hecho. Las costumbres, los valores sociales constituyen los elementos normativos culturales, en virtud de los cuales una conducta es aceptada o reprochada por la sociedad. Piénsenlo así. En países como Afganistán, que las mujeres enseñen su rostro es un delito. ¿Se acuerdan que les compartí la nota? ¿Y a qué atañe eso? A un elemento normativo cultural. Pregunto, ¿será lo mismo un favor sexual en México que en Afganistán? No. No. Pareciese ser que no, ¿sí? Será lo mismo. Además, hay que entender en el contexto en el que se están desarrollando las conductas, ¿no? A mí me parece que, y concuerdo con Tania, me parece que hay una conducta indebida cuando un superior jerárquico le pide a una persona que lo trate bonito. Me parece que en el contexto laboral, pues, ¿qué tiene que ver eso? La valoración social, este elemento cultural, tiene que ir de la mano de estos aspectos, costumbres y valores socialmente aceptados. Incluso si ustedes buscan jurisprudencia respecto del acoso sexual o del hostigamiento sexual, van a encontrar justo que la Corte se ha pronunciado en este sentido, que son elementos normativos culturales. Y por lo tanto hay que llenarlo con estos elementos. Y vamos a tener muchos ejemplos al respecto. Piense usted el ultraje a las insignias nacionales. Ayúdeme, por favor, alguien leyendo el artículo 191 del Código Penal Federal. ¿Lo tienen a la mano? Sí, doctor. ¿Me ayuda, Rubén? Sí, doctor. Artículo 191, ultrajes a las insignias nacionales. Al que ultraje el escudo... espérame, aquí. Al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de 6 meses a 4 años de prisión o multa de 50 a 3,000 pesos o ambas sanciones a juicio del juez. Ok, ahí, Rubén, ¿cuál será el elemento normativo cultural? ¿Ultraje? Exactamente. Dígame, Tania. Al que afecte de obra o de palabra.
Y yo creo que es cultural porque, por ejemplo, en los tiempos que estamos viviendo, las declaraciones han sido muy fuertes por parte de elementos que son del partido, del oficialismo, que dicen que el partido y ahorita el gobierno son uno mismo y que entonces una ofensa al partido es una ofensa al oficialismo. Entonces yo considero que eso es un elemento cultural que estamos viviendo hoy en día. Pero no sería el que les, ¿cómo dijo? El que, a ver otra vez, Tania. ¿Qué era algo de que de obra o de palabra? Pero ese no sería elemento cultural, ¿o sí? ¿Qué sería entonces afectar de nombre o de palabra o de actos algún elemento nacional? Afectar de palabra o de acto Ajá. un Por ejemplo, elemento nacional. Dígame. aquí en México estaría muy mal que alguien usara vestimenta o utilizara la bandera como vestimenta. Y en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que eso es muy habitual. ¿Y por qué aquí estaría mal? Exactamente, es una cuestión social, cultural. Ajá, pero ¿a dónde va? A que yo considero que ese es un elemento subjetivo. Pero no puede ser subjetivo si estamos hablando de elementos normativos. Ok. O sea, la cultura no es un elemento subjetivo. No sé por qué se van hacia allá. El elemento objetivo, en el caso concreto del que estoy hablando, el elemento normativo cultural es la palabra ultraje. ¿Qué entiende usted por un ultraje? Un ultraje a las insignias nacionales. ¿A qué le suena ultrajar? A insultar, ¿no? Ujú. Insultar los símbolos patrios, en este caso. ¿Por qué nuestro país considera, el ejemplo que usted da, Tania, que no puede utilizar una bandera, ¿qué podría ser? Una playera con la bandera nacional? Pues me parece que por una cuestión patriotera, ¿no? No encuentro otra explicación. Tal vez porque nos enseñaron desde chiquitos que Juan Escutia se envolvió en la bandera y se arrojó y prefirió morir a ver mancillado el escudo nacional. Y me dicen, en Estados Unidos se puede utilizar una playera, un bikini y hasta unos calzones con la bandera y nadie dice nada. ¿Estamos de acuerdo? Y justo ese es un elemento de naturaleza cultural. Pero piénselo así, Tania. Si mal no recuerdo, en la pelea del Canelo Álvarez, salió una señorita a cantar el himno nacional y lo cantó mal. ¿Se acuerda? Ajá. Sí, ¿Y qué pasó? ¿No se hizo un escándalo de pulseras? sí, es correcto. Entonces, quiere decir que culturalmente, aquí esto que estoy diciendo, me podrían meter a la cárcel. Y compartiré un ejemplo de este tipo y el análisis que se hace de los elementos del tipo de ultrajes en el caso del poeta maldito. ¿Escucharon hablar alguna vez de ese caso? Una persona periodista realiza una composición para el 24 de febrero, Día de la Bandera. Si mal no recuerdo, se llama Mi bandera en una mierda o La patria en una mierda. Llegó a la Y Suprema terminó Corte, ¿no? Profesor, de ese caso. Exacto, llegó a la Suprema Corte. Fíjese la trascendencia, Tania, de esto tan sencillito. Y en la Corte, por división dividida, perdónenme, por decisión dividida, si mal no recuerdo, no se le otorgó el amparo y protección de la justicia, ¿eh? 3 votos contra 2. Y terminó sentenciado. Entonces, ya lo analizaremos, pero bueno, ultraje va a ser el elemento normativo cultural. ¿Quedó claro?
vamos a terminar nuestra clase el día de hoy y nos el próximo jueves. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día, gracias. Gracias, Juan Di. Profesor, buenos días. Gracias, hasta luego. Gracias.